dice quién tomó la decisión de acabar con el modelo capitalista imperante y pasar a lo que es la sociedad postcapitalista oligárquica, que es una sociedad, repito, donde el poder, que es la oligarquía, ya no vive de beneficios en el sentido capitalista de la palabra, sino de rentas. Y esto afirma Varoufakis, que es el fin del capitalismo. Vamos allá. Sistema democrático que proviene de ahí, ¿no? De la idea el valor de la vida y de la libertad del ser humano, digamos, tratándonos como iguales, aunque luego seamos diferentes en mil aspectos. Que eso es una cosa de cada uno, precisamente porque somos individuos. Solo digo que el mensaje del Islam es tan fuerte que ese encaje cuesta y, en cierto modo, puede ser incompatible si uno tiene una visión muy tradicional. ¿Vale? Eso es lo único que digo. Y está costando. Solo hay un país democrático secular, de mayoría musulmana. Mi pregunta era que, hay tres, realmente. ¿qué pasaría si llegasen a gobernar? Pues aquí voy a extenderme un poco. Sí que es verdad, hay diferencias enormes culturales. Y eso sí que es importante. Es muy importante. Sí, efectivamente, no es lo mismo una persona de un pueblo mediterráneo, un libanés o un sirio, pero es que no es lo mismo un turco de Estambul o de Ankara que un turco de una zona rural. O sea, hay diferencias enormes. Como anécdota, contaré esta vez que un equipo inglés fue a visitar, a jugar contra un equipo kazajo, un partido de Europa League, y fue a la ciudad de Karagandí, en el este de Kazajistán, y resulta que allí, antes de un partido, porque tienen un mestizaje, digamos, unas creencias sincréticas entre el Islam y sus tradiciones locales, y como en el Islam el sacrificio de animales es una cosa aceptable, pues lo que hacen es sacrificar una cabra antes del partido y se montó un escándalo de la leche, porque aquí eso es completamente intolerable, ¿verdad? Entonces se concluyó, que para mí es lo que tenemos que intentar hacer en una sociedad abierta, se concluyó que lo iban a hacer, pero en privado. A ver, aquí la cabra se sacrifica en un matadero. Dice, esto es intolerable. No, aquí lo que imperan son unas normas higiénicas, pero a la cabra también se la mata, ¿eh? Si comes carne de cabra, pues en algún sitio la habrán matado, porque viva no te la comes a la cabra. O sea que esto dice es intolerable. Bueno, en fin, no. Lo que varía no es sacrificio de la cabra sí, sacrificio de la cabra no, sino dónde y bajo qué normas se sacrifican los animales, normas normalmente de tipo sanitario, en Occidente no religioso. Pero bueno, en el caso de la comida kosher, que es comida judía, también hay que respetar unas normas, si no ya no es comida kosher. Y en el caso de los musulmanes me parece que igual, ¿no? Aunque no conozco mucho el tema, o sea que dice es intolerable, no sé qué es lo intolerable es vulnerar esas normas sanitarias en todo caso, pero en el mundo rural me imagino que se puede hacer unas, no sé, alguien que conozca el mundo rural que tengan en una granja tengan una cabra y la sacrifiquen y luego la coman carne de cabra, no sé. Si yo te contara que vivo en el mundo rural, sí. No con cabras, con otro tipo de animales, pero sí. Cerdos, ¿no? Claro, cerdos, la matanza de cerdos. Vacas sobre todo. Aquí donde vivo yo, vacas y cabras también, sí. No, cabras, no, y ovejas. Bueno, ovejas y cabras, pero sobre todo vacas. O sea que, pero bueno. Entonces, lo que está diciendo este señor, es que no sé, parece que haya como un abismo, es intolerable, no sé de qué está hablando, no sé, en fin, sigamos. Aquí digo vacas, pero no como algo tradicional ni relacionado con la religión. Simplemente simple alimentación, ¿vale? De toda la vida. Exacto. Bueno, seguimos. Ni rituales, ni nada. Pueblos culturalmente muy diferentes se juntan. Yo no creo, como creen los woke, que la cultura es algo bellísimo y que todos tenemos que convivir juntos, porque lo tratan como si fuera un adorno inocuo. Y no es así. La cultura define cómo vivimos. Entonces, hay culturas que son compatibles, hay culturas que son menos compatibles y hay culturas que son incompatibles. Esto no sería un problema si viviéramos en un mundo, digamos, donde los niveles de riqueza no fueran muy grandes, donde hubiera cierta libertad de movimientos, pero no total, porque habría una, como ha pasado muchas veces en la historia, como ha pasado en Estados Unidos, que es un país de inmigrantes, y se convirtió en el país más exitoso. Es decir, la inmigración puede ser muy positiva. Todo depende de nuestras leyes y todo depende de nuestra situación, no tanto de los inmigrantes, que lo único que hacen es... Este señor está un poco... El liberalismo precisamente se estableció para acabar con las guerras de religión. Y lo que hace el liberalismo es
establecer como un marco formal donde todas las comunidades religiosas, en principio religiosas, pero luego pueden ser culturales, mientras respeten ciertas normas que están definidas, pues en principio en el Código Penal, pero luego una serie de normativas que pueden incluso ser de tipo sanitario, pues se deja a la vida privada de los individuos, incluso de colectividades, libertad religiosa, y eso es el liberalismo, y el liberalismo genera estas sociedades multiculturales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Occidente parece que no tenga unos contenidos de valores, y cuando llegan inmigrantes de otros países se encuentran con una sociedad de consumo sin valores. Y entonces esa sociedad de consumo es incapaz de asimilar a esos inmigrantes porque no tiene nada que asimilar, no tiene unos valores que ofrecer. Y de ahí viene esa fragmentación multicultural de Occidente que está llevando a su ruina. Y eso es el liberalismo. Mira Argentina como están. Sí, estoy viendo un vídeo de Julián Macías, unas subidas del 200%, 600%, bueno, de locos. Efectivamente, es una sociedad que no tiene otros valores que los valores de bolsa, por decirlo así, con una metáfora, no tienen nada que ofrecer. Entonces, todos esos inmigrantes que encima viven en barrios marginales, que se encuentran, pues que no tienen las oportunidades, porque hemos pasado de una sociedad que era liberal, capitalista. Esto no sé si dará tiempo a verlo hoy, pero lo iremos viendo. Digamos que el capitalismo ha desaparecido, o sea, no nos hemos dado cuenta, y en estos últimos años el capitalismo ha dejado de ser capitalismo, porque el capitalismo incluía el concepto de beneficio. Ya la gran oligarquía, que es la que manda, ya no se le aplica el concepto de beneficio, sino el concepto de renta. Esto lo está diciendo Varoufakis en este libro, que lo estoy leyendo. Le pongo en pantalla. Y además dice quién tomó la decisión de acabar con el modelo capitalista imperante y pasar a lo que es la sociedad postcapitalista oligárquica, que es una sociedad, repito, donde el poder, que es la oligarquía, ya no vive de beneficios en el sentido capitalista de la palabra, sino de rentas. Y esto afirma Varoufakis que es el fin del capitalismo, o sea, al menos tal como lo conoce. Él habla de tecnofeudalismo. Pero bueno, dejando de lado este aspecto de la cuestión, que aún lo complica más, el problema de la inmigración es que llega gente de otros países a una sociedad donde dice que se supone que hay un ascensor social. Ese ascensor social ha desaparecido precisamente por la oligarquía, y lo que hay es una caída de la clase media a una gran masa que cada vez más empobrecida, y entonces esa sociedad no ofrece nada, porque esa libertad para prosperar, que era lo único positivo que podía ofrecer, es mentira, pero tampoco tiene unos valores morales que ofrecer. Entonces ellos se agarran a sus valores, de su tradición, si son musulmanes, al Islam. O sea, que ese Islam dentro de Occidente que genera problemas. ¿Por qué genera problemas, señor liberal? Pues por tu liberalismo. Es el liberalismo el que ha generado esto, que encima es un fraude, porque el liberalismo ya fue desde el principio un fraude. En teoría se presenta como un modelo democrático, y simplemente el liberalismo ha sido la fórmula para evitar que exista democracia, y lo han dicho los propios teóricos liberales, y para garantizar los derechos no del individuo, sino de una minoría de individuos ricos. Esa minoría es la que ahora se ha transformado en la oligarquía, y ha acabado también con el sistema capitalista, digamos, en su fase más creativa, que lo fue por motivos diferentes a los que explican habitualmente los liberales, ¿no? Por una tradición que venía de Grecia y Roma, que ha permitido, pues eso, el progreso tecnológico. Eso no lo ha traído el capitalismo era el beneficio por el beneficio, y cuando los capitalistas han decidido que obtienen más beneficios, entre comillas, o ya no son beneficios, son rentas, en el casino financiero, pues se dedican al casino financiero, ya no es productivo, es aquello de la Pavachis, que creo que se llama beneficios sin producción, ¿no? Beneficios sin producción es lo que Varoufakis llamaría pues las rentas, que ya ni siquiera se pueden considerar beneficios. Es como el señor feudal que tenía la renta de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya lo explicaremos. Pero a donde quiero ir a parar, aquí se acusa al Islam y se pone el liberalismo como antídoto, pero realmente lo que ha ocasionado todo lo que está pasando, la famosa crisis de valores, la ha generado el propio liberalismo.
O sea que cuidadito con esto, porque si la cosa está, el diagnóstico está mal hecho, la cura de la enfermedad será equivocada. Entonces el diagnóstico es fatal y además quieren más liberalismo, que es como intentar apagar un incendio con gasolina. O sea, eso es lo que propone toda esta gente. Y yo no veo que el señor Rana tenga muy claro, ya se ve, su silencio sobre el tema cristiano, a ver qué dice ahora sobre el Islam.